se volvieron a Jerusalén buscándolo. Dentro ya del tiempo ordinario, hacemos memoria del Inmaculado Corazón de María, y en este día la Iglesia nos proclama este pasaje muy conocido y que tal vez por eso se nos escapan muchas de las cosas que nos dice. María, junto a José y a su hijo, va a cumplir con lo que dictan las leyes de su pueblo. Peregrinan a Jerusalén. Al regresar, se dan cuenta de que su hijo no está. Tienen que cambiar de sentido, volver a Jerusalén a buscarlo. El relato continúa con la conversación de Jesús y sus padres, en la que él mismo manifiesta quién es y para qué está ahí. Y María guardaba todo en su corazón. Peregrinar, cumplir, cambiar de sentido. Estas acciones nos invitan a una conversión del corazón. Nosotros cumplimos, sí, vamos a misa, estamos comprometidos con muchos apostolados, queremos a Dios, somos cristianos, pero hoy se nos pide un cambio de sentido en nuestra peregrinación. Debemos volver a Jerusalén y preguntarnos seriamente qué Dios habita en nosotros, qué conductas deberíamos cambiar. Volver a Jerusalén es volver a su palabra, volver a la verdadera misión que Dios nos ha señalado a cada uno de nosotros. Y allí, junto a Jesús, tendremos a María, con su inmaculado corazón, que nos invita a depositar en ella todo lo que llevamos en los nuestros. Del segundo libro de las Crónicas. Después de la muerte del sacerdote Jehoyadá, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoyadá, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: Esto dice el Señor Dios. ¿Por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso. Han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra Él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoyadá y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: Que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoyadá, y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David,
pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor, dice el Señor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no les retiraré mi favor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. No desmentiré mi fidelidad. No violaré mi alianza ni cambiaré mis promesas. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de su respuesta. Al verlo sus padres se quedaron atónitos, y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Él le respondió: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy sábado, día consagrado a la Virgen María, donde celebramos la memoria obligatoria de su corazón inmaculado, donde se nos invita a penetrar en lo más íntimo del alma de la Santísima Virgen María, Madre de Jesús, a fin de participar de su entrega a Dios, por la humanidad con que recibió al Señor, que hizo en ella su morada. La Santísima Virgen es la imagen de la Iglesia, templo del Espíritu y modelo de todos los cristianos. Sumergirnos en su corazón es sumergirnos en la humanidad con que acogió a Cristo. De allí toma su fuente culmen y se entreteje para poder mirar al cielo e invitarnos con la adopción filial a ser sus hijos. Durante varios días, las primeras lecturas ofrecidas pedagógicamente por nuestra Iglesia, como madre que enseña, nos han manifestado una constante en la que el pueblo de Israel sucumbía, y precisamente es el pecado de la idolatría, mal que los acechaba. Pero también constantemente se ha visto la mano prodigiosa de Dios, que intervenía a su favor. Fueron innumerables los profetas
y las mediaciones que intervenían a su favor, buscando su salvación. Pero este pueblo testarudo, de corazón duro, no se arrepentía, y menos hacía caso de las intervenciones divinas y hasta lo asesinaban. Allí hay un problema que está latente. Nosotros somos sordos a la voz de Dios, y mientras no lo escuchemos, seguiremos pecando, y la constante seguirá en el tiempo. Para poder escuchar esa voz, hay una condición, es el poder ser obediente, pero también debe existir la humildad y sencillez de corazón. La Virgen María nos da su ejemplo en su fiat, hágase en mí según tu palabra, cuando acoge en su seno al Hijo de Dios, en la que no duda, sino que participa de un proyecto divino en favor de la humanidad. Gracias a esa respuesta sincera y llena de amor, la balanza se inclina de un modo distinto, porque también vamos a tener una madre que quiere salvarnos por su mediación. Aún ella sigue conservando en su corazón todas aquellas cosas para llevarnos a Jesús. Hoy vemos en el Evangelio de San Lucas, en sus primeros capítulos, en el que se revela parte de la infancia de Jesús, donde una madre y un padre angustiados por no saber dónde está su hijo, lo buscan incansablemente durante 3 días, no pudiendo entender ellos humanamente muchos de los acontecimientos que se van dando. Aquí vemos la centralidad de uno de los misterios gozosos que se realizan durante el rezo del Santo Rosario: el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Muchos son los momentos en el que nosotros andamos como José y María, angustiados, llenos de zozobra, nerviosos. Buscamos a Jesús en todas partes, pero no vamos al lugar predilecto de Él, donde se puede encontrar, y lo encontraremos en medio de la comunidad, con el pueblo, con su gente. Este lugar es el templo, donde está vivo y presente en su palabra eficaz, interviniendo constantemente, dándonos su consejo, aliviando nuestros dolores a través de su sacramento, pero alimentándonos con su pan de vida. No entendemos y no seguiremos entendiendo si no me abro a la acción del Espíritu Santo. Jesús sigue ocupándose de las cosas de su Padre, porque quiere llevarnos hacia Él. Y María, su madre, quiere acercarnos con su regazo maternal hacia Jesús. 3 orientaciones pastorales para nuestra vida de fe. El solo cumplimiento, sin internalización de los misterios divinos, puede quedar en un ritualismo que no nos dice nada si no existe un verdadero amor a Jesucristo y su iglesia. Muchos de los que a veces frecuentamos a los templos podemos estar caminando en una fe que es vana. Segundo, es natural angustiarnos y tener dificultades en la vida. Lo que está mal es vivir en un eterno sufrimiento, y si no hago un alto en ello, estoy dejando que se me consuma la vida por un sinsentido que no es cristiano. Tercero, el sitio por excelencia donde encontramos a Jesús es en el sagrario, donde se encuentra con su cuerpo, su sangre y divinidad. ¿A dónde te diriges cuando vas al templo? ¿O eres de los que vas y tocas las imágenes y quedas embelesado en ellas, distraído solo con la belleza artística o en el valor histórico o en la sensibilidad afectiva? Terminemos todos juntos orando a Dios para que escuche nuestros ruegos, nos mire con piedad y nos proteja de esta pandemia. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en todo peligro, vuelve tu mirada hacia nosotros que con fe te imploramos en la tribulación, y concede el descanso eterno a los difuntos, el alivio a los que lloran, la salud a los enfermos, la paz a los que mueren, la fuerza a los trabajadores de la salud, el espíritu de sabiduría a los gobernantes y el ánimo de acercarse a todos con amor para glorificar juntos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Eres tan sencilla como luz de amanecer. Eres tu María, fortaleza de mi ser. Tú eres Dios, eres del Señor. Te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú. Para amar
como tú.